En el episodio de hoy os traemos una charla súper interesante con el reciente subcampeón de España de duatlón media distancia, donde entre otras cosas nos contará qué tal ha ido su carrera y charlaremos de cosas muy entretenidas, como por ejemplo cuál ha sido su peor momento deportivo. Así que sin más, os dejo con ello. Bienvenidos a todos y a todas al episodio número 4 de En Zona 2 Podcast. Hoy traemos un episodio muy interesante porque traemos al segundo invitado de este podcast. Creo que es la persona que más hemos nombrado desde que empezó el podcast, ¿eh? Sí, creo que se ha llevado bastantes temas y Alex quiere hacerle una presentación a su altura, así que adelante. Bueno, os vamos a presentar a Don Vicente Cano. Don Vicente Cano Díaz. Que para quien no lo conozca, porque no es de nuestro entorno, reciente subcampeón de España de duatlón media distancia, podríamos llamarlo, más o menos, de su grupo de edad, 35-39, con un tiempo que hubiese quedado más o menos en mitad de tabla de todos los élite. Y bueno, corre en Trisud con nosotros, corre también Cárnica Serrano las pruebas de atletismo. Bueno, entre sus logros está haber sido entrenado por mí, que es el más importante de todos. Hostia, le estás haciendo una buena presentación, ¿eh? No, que va. Es verdad que empezó conmigo. Y bueno, es maratoniano, 2 veces podio en Ironman, no, una vez podio en Ironman y una vez en 73. Renunció a hacer Kona, que ya nos contará luego si quiere por qué. Estuvimos en Marbella con él en el Mundial de 73. Correcto. Y bueno, para quien no, pues como he dicho antes, para quien no lo conozca, es un auténtico torturador cuando vas en bicicleta detrás de él. Da igual que vayas suave, que vaya rápido, porque te va torturando siempre. Esta mañana me estaba diciendo que quería darle un poquito más de caña a la bici aún así. Menos mal. Y bueno, nada, Vicente, cuéntanos algo de ti, ahora después de la presentación que te he hecho. No me queda mucho por contar ya creo que, bueno, nada, soy Vicente Cano, hago triatlón, tengo 33 años, aunque compito en grupo de edad 35-39, no sé por qué, y ya está, hago triatlón, trabajo de vez en cuando y... Muy de vez en cuando. Trabajo el hobby es trabajar y ya está, y poco más que decir, ya lo has dicho tú casi todo. Bueno, pues te hemos traído aquí principalmente porque queríamos escucharte y que nos contaras tus batallitas, pero también porque este finde, concretamente ayer, corriste el Campeonato de España de duatlón media distancia. Entonces, si te parece, y así ya te lanzas a contar un poco resumidamente cómo fue la carrera y cómo lo viste desde la parte de grupos de edad, porque la parte de élite se ve mucho en la tele y en las noticias, la parte de grupos no tanto. Entonces, bueno, yo creo que sí, ¿no? El que nos cuente cómo lo vio desde dentro, sí. Y luego yo contaré un poquito cómo lo viste desde fuera, que estuvimos, tanto Fernando como yo, nos fuimos a acompañarle a la prueba. Así que bueno, cuéntanos todo un poco el fin de semana en general, si quieres. ¿Cómo ha sido? Bueno, la previsión era buena, mejor que aquí en Valencia, de viento y bueno, el frío normal allí y eso. Teníamos pensado salir el sábado para reconocer el circuito y tal, pero de repente el sábado por la mañana pues ponía que no hacía viento y se giró un viento terrible y fue imposible, lo reconocimos en el coche y salimos a correr porque mira, que bueno, esa carrera también del rodaje que hicimos... Llamarle correr a eso... Bueno... Total. Bueno, vamos a contarlo. Sí, o sea, yo no lo sé. Claro, Arnau no lo sabe, que no estaba. Nos fuimos a correr, el mensaje, o sea, era nada, rodamos 30 minutos y tal cual. Huesca, que ninguno habíamos estado en Huesca, no sabíamos ni dónde estábamos. Pero bueno, teníamos el coche aparcado ahí en un sitio, pues salimos a correr. Primero aquí mi amigo Vicente dice, no, vámonos por ahí que he visto un camino rojo que nos lleva seguro a donde queremos ir. Nadie sabíamos dónde queríamos ir, pero bueno, nos llevaba. A los 5 minutos estamos cruzando las 3.000 viviendas. O sea, un niño columpiándose en una rueda en medio de la calle.
en un árbol que había ahí. Madre mía. Es que luego- ¿cómo os fiáis de Cano No, para no, iros espera, a correr espera, por ahí? espera, que luego viene ya... Claro, es que falta el otro. Claro, conseguimos ya salir de lo que es Huesca ciudad y nos vamos por un camino de tierra. Un camino de tierra que de repente se acaba. No, pero te olvidas que cruzamos un parque de 200 metros. Es verdad, que lo hicimos 3 veces, casi. Fuimos hasta el final del parque y volvimos a... Tocamos hacerlo. una piedra y volvimos. Y llega el otro que dice, no, voy a poner el GPS. Y Sí. mira, en el Garmin, y hace, vamos por este camino, luego cruzamos la autopista por debajo del túnel que hay y ya rodamos. Espera, un inciso. Si alguien conoce a Fernando, tiene que saber que nunca hay que fiarse de él, por norma general, pero mucho menos con el Google Maps o con las direcciones. Nunca, jamás en vuestra vida, si viajáis con Fernando, fiéis de sus indicaciones. Ya está, puedes seguir. Pero eso lo dice porque Fernando fue el que puso la casa a la que teníamos que ir y nos dimos cuenta de que no era ahí. No, Ya, de que un no, poco no, más pero ya como acabáis en Balnearios, ¿no? como 5 minutos antes. No, pero además, Huesca es pequeño, pero es que estaba en dirección totalmente contraria. Totalmente a la otra parte de la A la ciudad. otra parte, y mira que es pequeño, ¿eh? Total, que seguimos el camino. Evidentemente no había camino. No. Así que nos tocó cruzar como 2 kilómetros de campos con barro hasta las rodillas casi. Con cuervos. Con cuervos atacándonos hasta que encontramos un camino. No, es que literalmente era paralelo a la autovía. Para la autovía, tío, con la valla aquí. Con Madre un mía, viento. Qué desastre, tío. Los coches que pasaban dirían, ¿dónde van estos? había pues llovido y eso de la humedad, el suelo... Bueno, un espectáculo. Un rodaje de activación de los que nos gustan. Bueno, pues entonces después de ese tupper imperfecto, Sí. ¿cómo fue el día de la carrera? Bueno, hubieron dudas porque fuimos a por el dorsal por la tarde y habiendo reconocido el circuito y eso, el circuito era una especie de L. Entonces, tenía como un repecho y luego dos rectas muy largas. Entonces, una de las rectas, cuando te girabas, nos cruzamos a ciclistas y ya se les veía que ahí iba a pegar. Y se veía que iba a pegar y efectivamente pegó mucho el aire. Entonces, pusieron desde la federación que a lo mejor la lenticular la prohibían o no la prohibían, que lo dirían. Luego mandaron un comunicado el sábado por la noche diciendo que a lo mejor lo recortaban y en vez de 3 vueltas en bici eran 2 y en vez de 2 corriendo al final era 1. Y bueno, estaba todo un poquito en el aire y al final nada, bajó un poquito el viento comparado al sábado, porque el sábado era impresionante, pero también hizo mucho. ¿Qué pasa? Que en Huesca ciudad no se notaba tanto. No se porque notaba nada. De hecho, nosotros pensábamos que estaba siendo una bici bastante cómoda. Sí, Ya. sí, no, en la carrera a pie, pues te metía por el casco antiguo y eso, y relativamente no se notaba mucho el viento, pero salías hacia afuera, claro, al final era una nacional paralela a la autovía. Y ahí era una locura, o sea, una Sí, que auténtica estaba muy locura. descubierto y... Totalmente, o sea, yo creo que en 60 kilómetros me acoplé 5 o 6. Ya. O sea, luchaba, yo hacía contrapeso para la izquierda porque me iba hacia el arcén. O sea, una locura, yo lo pasé fatal, fatal. Yo creo que ha sido la vez que he salido en bici con más viento que recuerdo, ¿eh? Seguro, seguro. Pues es raro que no hicieran adaptaciones, ¿eh? Porque la FETRI es experta en eso, ya por criticarla un poquito. Y siempre que hay alguna cosa como lluvias y vientos, yo cuando vi lo de la lenticular pensaba que le iban a prohibir directamente. Yo también. Lo enviaron Yo un miércoles, un jueves Sí. y dije, buah, si Yo- van con tanta Yo antelación... creo que no la prohibieron porque en Huesca ciudad no hacía aire y Ya. ellos pensaban que no era tan peligroso. Ya, pero ahí yo imagino que habrá ido un coche o una moto Seguro, pero antes a reconocer el circuito y ver el viento Sí, al a menos, ver, ¿no? también Debería piensa que, haber. acuérdate que a primera hora no hacía. No, cuando Es que, nos claro, levantamos no hacía. La salida era a las 10. Ya, O sea, seguramente si la salida hubiese sido a las 8, total. no hubieses tenido aire. No, hubiera sido Muy espectacular. poco. Ya, pero Porque a normalmente... las 8 no hacía nada de Ya, aire. pero ¿sabes qué pasa? Que en ese sitio que suele hacer tanto frío, se esperaron a las 10 para que a lo mejor subiese un poquito los grados. Y al final fue contraproducente porque fue que se giró más el viento. Ah, sí, Claro, porque sí, salimos a las 11, se retrasó encima. 11 menos algo salimos. sí. Entonces fue hasta peor. Sí, sí. Pero bueno, la segunda carrera como bien, ¿no? Tenías buena cara. Ahí, Bueno. creo que en la segunda carrera fue cuando se cambió de grupo de edad. Sí. Que pasó Ay, de, se hizo de 30 a mayor, 35 sí, a se hizo 35 mayor, 39. se hizo mayor ahí. Tía, madre mía. No, bueno, no se excusa, pero... bueno, la historia es que
al salir, claro, yo nunca, era mi primer duatlón de media distancia, nunca había hecho tan largo. Entonces, claro, Para el que no estuviese muy enterado, eran 9,69. 8. Bueno, 8 Sí, y algo, ¿no? 9,60, 8. Ah, perdón, 9,68. Ah, vale. Por la vuelta de 400 esa del principio y Sí, alguna cosilla más. sí. Verá, verá. Sí, porque hicimos una vuelta entera al principio. 9,68, eso es. Bueno, total. Entonces, claro, la estrategia más o menos fue al final lo que hice, pero no sé, total. La última carrera. ¿Cómo? ¿Cómo llegaste a la última carrera? No, te va a contar, se va a contar que el otro chico de su grupo de edad, que el que gana su grupo de edad, Claro, van juntos desde la primera carrera. claro. Entonces al final su carrera se traslada, Claro. se transforma en seguir a ese tío. Eso es. O sea, la historia es que fue más estrategia que carrera en sí de abrir gas y ir a tope, ¿sabes? Porque desde la primera vuelta yo ya iba como tercero o cuarto de mi grupo de edad, porque el primero, bueno, total, el primero ya se fue, ya directamente con los élites, y el segundo, el chico sí que lo iba viendo. Ahora luego comentamos algo de los chicos estos porque vamos, Sí. o sea, el que quedó primero de grupos de edad adelantó a gente que había salido en élite 5 minutos antes que él en la primera carrera, ¿eh? Buah. No, sí, quedó como top 15 de élite saliendo en grupo de edad. Él solo hizo la carrera entera. No Bueno. sería las Witcher, ¿no? Es El primo es un chico de Vinaroz que estuvimos viendo el Instagram y eso, y era ciclista y lleva relativamente poco haciendo triatlón. pero un Que motor, tiene más mérito. Claro. Bueno, total, que Total, que eso, que Marcaste la a carrera se me este chico. trasladó a que en la primera vuelta que hicimos, Alex me dijo que el chico que llevaba, justo que hicimos la carrera juntos, era de mi grupo de edad. Entonces yo iba a buscar mi grupo de edad. ¿Qué pasa? Que ya a partir de ahí dije, bueno, pues voy a un ritmo que bien, para poder coger ahora la bici con condiciones, podía ir a ido más rápido, pero si aquí tenía el primero de grupo de edad, que era con el que me iba a jugar, para que quería pues esforzarme un poco más, ¿sabes? O sea, no esforzarme, sino arriesgarme. Claro. Entonces, pues la hice con él, toda la carrera, los 9 kilómetros, y nos subimos a la bici juntos. le adelantaste en la transición. Le adelanté la transición, sí, pero porque el chico no llevaba gomas y se salió corriendo con las zapatillas puestas. Ah, hizo un Alex, ¿no? Eso es. Claro, hizo una de Alex. Entonces ahí le tomé un poco, me pilló, le pillé. ¿Y qué pasa? Que íbamos pasando a gente y nos iba pasando gente, pero yo sabía que era él el objetivo. Entonces mi objetivo era no soltarme de él, ¿sabes? Entonces pues fuimos ahí un tirada floja a los 60 kilómetros. ¿Qué pasa? Que como yo estaba tan centrado en perseguirlo a él y en que no me soltase, pero tampoco quería que él se enganchase mucho para no hacerle la carrera, pues no es excusa, es un error por mi parte, pero ni bebí ni comí lo que tocaba. Entonces, pues, pero ni la mitad de lo que me tocaba. ¿Qué pasó? Que iba tan concentrado que pues no lo hice, como si fuese la primera vez que competía, pero no lo hice. Error de Y a novato. la segunda carrera me bajé, pues nada. Al final corrí porque soy bastante sufridor, pero no tenía piernas, o sea, súper flojo de piernas. Lo solté al final de la última vuelta, que llegué antes que él. Y claro, dije, buf, a ver si se baja igual de tostado que yo, pero no. Me pilló, salí a la T2 y le sacaba, ¿qué le sacaba? ¿100 metros, 200 metros? Sí, por ahí. 10-15 segundos, sí. Por ahí, pero- y nada, y al kilómetro 3 o 4 me enganchó, intenté seguirlo, pero tenía mucho más gas que yo. Y ya en la primera vuelta ya pues dije, bueno, pues si soy segundo. Y ya Alex me dijo que le sacaba 40-50 segundos al tercero. Y ya, bueno, pues ahí ya dije, pues ya está. Pues es que no tenía más. Es que aunque hubiera llegado a él, que al final se me quedó a 30 segundos, es que me hubiera pegado un cambio, es que no tenía más. Claro. A él, el otro chico se le veía que iba fácil. Sí, que aún tenía. No fácil, pero se le veía que tenía. Que si lo hubiera tenía- pillado, me hubiera pegado otro Sí, cambio. Se le veía que tenía cambio, sí. Vale, pues muy bien. Yo tengo una preguntita. Ahora que hemos sacado el tema de esa jugada, jugar un poco más táctico, habiendo competido en Ironman, que es justo lo opuesto, y habiendo competido ahora en pruebas que se sale a la vez, porque en Ironman se sale contra reloj y tú realmente estás compitiendo contra personas que no tienen por qué haber salido a la vez. Pueden haber salido 10 minutos antes o 10 minutos después. Y hasta que no llegas a meta no sabes cómo has quedado. Entonces, ahora que has vivido las dos partes, esa un poco más de jugar táctico saliendo a la vez y la de no tener ni idea y hacer tu carrera, ¿con qué te quedas? O sea, ¿con qué tipo de carrera prefieres? Yo no sé qué decirte, porque mira, en la bici iba pensando, ojalá Alex no me hubiera dicho que este era de mi grupo de edad, porque
pero es Te que condiciona, lo digo ahora te que me ganó. condiciona, te condiciona, Lo claro, digo ahora que claro. me ganó. Me condicionó totalmente porque Claro. yo solo me fijaba en él, en no soltarme. Entonces, a lo mejor si quizás no hubiera sabido que ese chico era de mi grupo de edad, pues a lo mejor me hubiera soltado, hubiera comido como tocaba, yo me hubiera encontrado mejor en la bici, lo hubiera enganchado, en la carrera hubiera hecho mi carrera a pie en la segunda. Pero eso lo sabemos ahora que me ha ganado. Entonces, si. A partir de ahora no le doy una referencia más y ya está. No, porque si no no me lo hubieras dado y me hubiera hecho el Harakiri, porque si no sé qué es de mi grupo de edad, hubiera ido en la primero que bici pasa. a gas, Claro, a o sea, gas, sin a gas. mirar vatios a gas, Vale. entonces ahí a lo mejor hubiera explotado y hubiera sido lo mismo. Y le hubiera dicho, ¿por qué no me lo has dicho? Entonces, Seguramente. No, y luego también muchas veces cuando has competido en Ironman es la batalla esta de dadme referencias, sí, pero Ya. es como, porque igual estás compitiendo contra alguien que aún no ha terminado la bici, claro. tú ya estás corriendo y también nos quejamos cuando son pruebas contra el reloj de no saber las referencias. Es que ahí Ironman apostó por las salidas no sé cómo se Escalonadas, llama, rolling sí, start. el rolling start, y lo ha mantenido. Y es verdad que te condiciona la carrera porque estás compitiendo contra gente que no sabe, o sea, no sabes dónde están realmente. Porque está claro que el que sale en primera fila tiene cierta ventaja, pero un tío que sale en décima fila, te hablo de los 10 primeras filas, puede hacer el mismo tiempo nadando o mejor tiempo nadando que el primero y estar 5 minutos por detrás. Entonces, sobre todo las transiciones es donde se pierde un poco esa referencia. A ver, mira, yo no he competido todavía contra el reloj en formato Ironman, pero ya de primeras creo que me va a gustar más por el hecho de que creo que tú solo te exprimes más. Bueno, vas a gas, claro. que ahí con tienes, referencias. Tienes que ir a gas. Ya, pero Lo que ha Ya, dicho pero Cano, es o sea, más fácil la explotar. bici, es mucho más fácil explotar. Hombre, claro, evidentemente. Muchísimo. Sí, pero más también fácil es más explotar. cruel porque yo he vivido la cara de eso y yo he entrado en Ironman 70.3 Valencia Ya tercero ves, ya ves. y yo he entrado tercero celebrando que era tercero y 2 minutos después ha entrado otro chico que ha salido más tarde y ha hecho mejor, pues en general natación o bici o carrera y me he quedado cuarto. Entonces te quedas con una cara. Yo he vivido la otra parte. Claro, pero porque ahí también entran muchos factores de que, por ejemplo, si tú te pones en Ironman y sales el primero, te tiras el primero y vas a hacer un carrerón, es posible que hagas toda la carrera solo. Ya. Pero si sabes que vas a hacer también un carrerón y te sales más atrás, Ya, vas pero- a tener referencias toda la bici, Ya, pero ya te toda la condiciona. natación. Imagínate que sales más atrás y justo tienes delante a un tío que va en bici un poquito más que tú, pero te puedes poner detrás de él. Claro, Es que por eso. todo es Si vas primero no tienes a nadie. muy relativo. Entonces, son las dos caras de la moneda. Sí, por sí, eso, total. Me parece. O sea, tú también has competido de las dos formas. ¿Tú Sí, con qué te a ver, quedas? y a mí me gusta más saber la realidad. Ya. O sea, ver dónde está cada uno, situarlo, a mí me gusta mucho. Poder sprintar y saber que le has ganado a alguien. Eso es, y saber dónde estás tú situado en una carrera. Es O sea, que a mí me gusta mucho, además me gusta mucho contar, saber quién es cada persona que tengo delante. Yo mientras voy en carrera voy haciendo eso. Y cuando corro una 10K en el pueblo voy haciendo lo mismo. Ya. Si voy octavo voy contando los 7 que tengo delante, a ver si me suena alguno, a ver si tal. Ya. O sea, voy Es la, así. es la diferencia entre correr contra ti mismo o correr contra el resto. Porque Ironman yo creo que tiene ese formato porque va orientado a grupos de edad. Yo creo que y, no mantiene ese formato porque le es más cómodo. Bueno, aparte, logísticamente es mucho mejor porque es lanzar a no sé cuántas mil personas. Ya. Pero bueno, también es un poco la filosofía de los grupos. No, de totalmente, que totalmente. en grupos, pues bueno, si luego sacan una clasificación, pero tú vas contra ti mismo. Sí, pero por ejemplo, hablando de ayer, yo ayer me monté en la bici, no sé qué fue, el cuarto. Cuarto, de tu el grupo de cuarto. edad. O sea, de los grupos, de todos los grupos de edad. Entonces, al final quedé séptimo. Entonces, me pasaron 3 en la bici y yo de verdad, aparte de porque estaba luchando por no caerme del viento y porque iba centrado en el chico este que íbamos todo el rato del tira de afloja, cuando me bajé de la bici, yo tenía miedo de que Alex me dijese que uno de los 3 que me había pasado era Ya. también de mi grupo de edad y iba tercero, pero porque, lógicamente, tenía miedo porque iba fundido y no tenía más, Ya. ¿sabes? Si a lo mejor me hubiera visto con piernas, hubiera dicho, me da igual que me hayan pasado o que no me hayan pasado, voy a hacer Porque los ahora- últimos 8 porque kilómetros ahora a voy full. apretar, claro. Entonces, no sé, es También depende de las también. circunstancias de la carrera Sí. y lo que estés buscando. Tú Y cuando- cómo estés. Cuando estás buscando un podio o algo muy concreto, está muy bien saber ser realista de cómo está la situación. Claro. O sea, porque al final, cuando estás buscando un objetivo que es una medalla, que es muy bonita la medalla que nos has traído también, por cierto, Gracias. no hay nada como saber la distancia que tienes hasta conseguirla.
puedes exprimirte y tal, pues sí, pero has venido a ganar, tienes que saber qué te queda para ganar. Sí, ¿Sabes? sí, sí. O sea, bueno, depende un poco de cada uno también. Bueno, cositas que no son de la carrera de este fin de semana. Yo que estaba allí Cositas de externas. ojo, Curiosidades. curiosidades, Cotilleos. cotilleos. Una mochila muy bonita que vamos a tener la suerte de poder sortear. Correcto. Luego os explicaremos en Instagram cómo lo haremos, porque Vicente nos la ha cedido para que hagamos nuestro primer sorteo Correcto. del podcast. Pero bueno, ya podemos ir anunciándolo por aquí para los que nos Cuéntalo, escuchen. cuéntalo. Bueno, para los que nos escuchan, aparte de que ahora se ven obligados a ir al Instagram para ver el sorteo, lo sabrán antes que nadie de que va a haber un sorteo durante toda esta semana hasta que subamos el siguiente episodio, o sea, hasta el domingo. Y el sorteo será de la mochila que daban en la competición, la mochila Eso es, oficial, la mochila oficial del Duatlón de Huesca, del Campeonato de España. Campeonato de España media distancia. Cortesía de nuestro invitado. Desde aquí las gracias, Cano. Y a mí me gusta porque a partir de ahora, cuando venga un invitado, tiene que traer algo para Claro. sortear. No está mal, ¿eh? Es interesante. Es buena esa, ¿eh? A Fernando, ¿cuándo lo traemos? Fernando no puede Fernando, traer nada. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer Fernando? Estoy expectante de ver qué nos trae para sortear. Y bueno, más cosas. Yo se lo estaba diciendo hoy, la gente me ha preguntado aquí en el trabajo, "Oh, ¿qué tal el Huesca?" Y yo, pues mira, llevamos un mes y medio con aire, pero tenemos suerte, porque en Huesca hace el mismo aire, pero hace el doble de frío. Así que por lo menos aquí hace aire, pero no hace frío. No, hace el aire frío. Pero qué frío. Qué frío, o sea, Joder, qué pero es barbaridad. que si te vas ahí a Aragón, al interior de España, pues Oh, es que es lo que te vas a Qué encontrar. barbaridad. No, y ayer, aún, entre comillas, tengo que dar gracias de que Salió un poco el sol, ¿no? sí, o Un sea, pelín, un no pelín. fue. Yo iba con una térmica y con el tritraje, y estos me dijeron el maillot y tal para ponérmelo, y Lo llegué tenías de correr. preparado. Lo tenías preparado por si acaso. Lo tenía preparado y no me lo puse. Y menos mal porque, o sea, hizo, dentro de lo que cabe, hizo una temperatura buena para ser Huesca. Sí. Ya. Luego, como cosa muy, muy curiosa, la zona de montaje y desmontaje era, Hostia. era para verla. No, pero ¿no has visto el vídeo que los pros se montan de abajo? Se bajan ¿Por hasta qué? abajo porque ellos decidieron que era mucho más cómodo montarse Claro. abajo. Ah, y fueron andando. Claro. La zona vale. de desmontaje para la gente que tal, o sea, que podéis ir a buscarla al Instagram de la FETRI, que supongo que algún vídeo habrá, pero la zona de desmontaje era una rampa Sí. en caída, con socavones en medio. Bacheada, sí. O sea, Sí. de ancho era Una un rampa metro. con peralte. Con peralte Sí, y sí, con sí. caída abajo, claro. Nosotros no nos habíamos fijado. Bueno, la transición, la salida de la transición también. Hay un vídeo, le grabo un vídeo a Vicente subiendo, que es también un giro estrechísimo con una rampa para arriba de repente. Claro, luego la Sí. rampa, la línea de montaje-desmontaje estaba arriba de la rampa y ya te dejaban montarte mientras caías hacia abajo. Pero lo que dice él, había gente que se Ya, la montaba gente arriba, se montó gente que antes se o montaba después. Claro, abajo. es que claro. Ellos, o sea, la élite también lo tenía donde yo, pero decían seguir corriendo y montarse abajo. Claro, claro. yo no lo pensé, Monta- porque yo el montarse que en tenía el delante se asfalto. montó justo cuando ponía la línea de montaje y yo me monté también ahí. La gente fue un poco como tú. Lo que hacía el de delante lo iban haciendo. Claro. Porque nosotros justo cuando pasamos para salir hacia la rotonda para ver la bici, vimos gente. Claro, era peligrosísimo porque había gente montándose, Sí, sí, sí. gente parada, gente que bajaba con la bici hasta abajo, gente montada que luego bajaba y era un escaloncito abajo y una curva a la izquierda. Había un jaleo ahí. Sí, A ver, eso es lo bueno y lo malo de hacerlo en una pista. Que de alguna forma tienes que salir Pero de la puedes, pista. poner la línea de desmontaje abajo directamente. Ya. Claro, si es Sí, que sí. yo pensaba que era abajo. Sí, eran 5 metros. Sí, O sea, no, quedaba eso- mucho. Y era carretera ya, o sea, abajo ya era. Yo pensaba que iba a ser ahí la línea de montaje. Y cuando me vi la gente ahí ya montándose, yo digo, ¿pero cómo nos vamos a montar aquí? No, sí, fue. Bueno, yo que no soy muy hábil en ese tipo, pues las gracias que lo hice medianamente bien. No, bien, estuviste bien. Sí, lo estoy mejorando. Sí. Sí. Poco a poco. Y nada, luego a nivel resultados, pues bueno, ganó Zorrilla en chicos, En élites. en élite, por supuesto, dominando de principio a fin, excepto un ratito en la bici que le llegó un chico de Soria que se llama Izquierdo, que son dos hermanos, que Alfonso luego quedó Izquierdo. segundo, Alfonso Izquierdo creo, sí, que hizo segundo, y Pello hizo tercero, Pello Soro, que cogió la bici el 22, Ujú. y en el kilómetro 20 ya iba tercero en la bici. Sí. No le dio para cogerlos, pero bueno, aún así muy bien. Y luego Méntrida, así como dato curioso, Hostia. que lo ha publicado hoy en Instagram, se rompió, bueno, ¿qué Se rompió el quinto meta del pie, que es una lesión bastante común. Pero se la rompió calentando, Sí. hizo los 9 kilómetros
en el primer grupo. Hizo Con el dedo roto, vamos con a el dedo llamar. roto, más o menos. Sí, es como romperse el hueso de la palma de la mano, Sí. por decirlo así. Y luego hizo la bici también. Y ya la segunda carrera. Tenía pinta de podio porque dejó la bici a 10-15 segundos de Pello. Sí. Y nosotros pensábamos que lo iba a adelantar, pero de repente vimos que no estaba y ya luego nos enteramos. Por ahí se empezó a comentar por ahí por la zona de avituallamiento de Posmeta. Y nada, luego pues no sé, a nivel organizativo... En chicas, las chicas, tres claro. primeras élite ganó Marina Muñoz, También de Soria. que lleva poco tiempo en la media, pero en bici El año pasado ganó es también ella. increíble cómo va. El dualón, sí. Hubo polémica porque, bueno, segunda quedó Ana Noguera y tercera fue Elena Alberdi, que Ajá. iba segunda y tuvo que parar 2 minutos por tarjeta azul de drafting. Eso es. Y esto fue bastante curioso porque yo estuve viendo la retransmisión por la tele, por Teledeporte, y iba viendo cómo enfocaban a las dos primeras y iba pensando, madre mía, van haciendo drafting totalmente. Esto lo voy a comentar el lunes en el podcast. Y estaba pensando eso y de repente adelanta la moto del juez y le saca tarjeta. No, o y sea, dije, pues yo, nada, ya me han jodido el tema. yo que lo viví desde dentro, yo las pasé en la segunda vuelta, en la subidita que había, porque me vi a la moto con la cámara y a las dos chicas, y mi sensación cuando pasé al lado de ellas, que encima en la subida que era lento, es que iban bastante pegadas. Es más, cuando las pasé y me giré para ver si les había soltado o no, la chica, Alberdi Sí, Elena. pues ya la había pasado. Sí, a ver, se supone, según O reglamento... sea, ya se había puesto primera. Claro, según el reglamento, en zonas de bajada pronunciada, subida subida. pronunciada o giros, te puedes acercar un poquito más de lo permitido. Pero aún así, yo estaba viendo la retransmisión y iban en llano, acopladas las dos. Yo, por y lo que no, o sea, ella se quejó muchísimo. De hecho, la polémica estuvo en que protestó todo lo que podía. Le protestó a la moto, le protestó al juez de la zona de penalti. a la zona de penalti llevó un cabre allí cuando Sí. llegó. Pero si puedo dar mi humilde opinión es que Se lo iba, merecía. iba demasiado cerca, sí. Durante A ver, mucho rato, ya no solo un momentito. Lo he escuchado esta mañana, lo he leído también en algún sitio que los jueces han estado bastante estrictos. Ayer se estuvieron ayer bastante estrictos y que la gente lo celebra porque al final es lo que se exige, ¿no? Un mínimo, un campeonato de España no puede ser una fiesta como todo el mundo sabe que es, pues Ironman Barcelona, Gandía, o sea que al final tiene que depender un poco de que los jueces se pongan serios, aunque evidentemente esto depende de cada triatleta, de su Buen hacer. eso es, de su buen hacer y de la conciencia que tenga luego, pero los jueces tienen que ser un poquito más, Sí, a ver, hacerse más de valer, sobre todo cuando te estás jugando un campeonato de España. yo creo que, exacto, sobre todo con el nivel al que estás compitiendo. Eso es, sí, Porque por supuesto. es como el hecho de que a los niños en categoría escolar no les ponen penaltis, Hombre, claro. les advierten y ya está. Pues lo mismo en Pero porque les estás en élite que en grupos. Les estás educando. Sí, pero bueno, que al final en grupos, aunque Ya, estás pero compitiendo, pues pero- también es un poco más amateur y quizá se pueden sacar las tarjetas, pero con un aviso previo, por ejemplo. Sí, a ¿Sabes? ver, tío, De tú- decir, venga, mientras se ponga algo de solución a lo que se Claro. está viviendo del crecimiento del drafting, de las pruebas que al final, bueno, ya lo comentamos la semana pasada, que tú tuviste un Claro. jaleo en el triatlón, en Oliva. Pero es verdad que pues, en Gandía estuvimos y en Gandía la primera vuelta que estábamos nosotros, que bueno, no había mucha gente, más o menos bien, pero la segunda vuelta, no me acuerdo que yo me crucé con un pelotón en Gandía el año pasado, que parecía el club saliendo un domingo en bici. Habían como 40 personas en fila de dos. Ya. O sea, Gandía es Encima en fila de encima dos. en fila de dos. Claro, o sea, Porque había aire lateral también. claro, para aire tapar. lateral en Gandía, sí. Entonces, bueno, pero bueno, no, en general, la verdad que la experiencia estuvo chula. Pues la FETRI tuvo bastante, o sea, para mí solventó con bastante buen hacer los problemas que tuvieron el fin de semana, porque pues lo que hemos dicho, viento todo el fin de semana, no podían montar nada, tuvieron que anular la charla técnica, que cuando lo vimos dijimos, madre mía, ya verás tú, han anulado la charla técnica, mañana anulan el dualón y no O sea, hemos venido para nada. Yo cuando miraron el comunicado, yo pensaba, o sea, veía más posible que prohibiesen el lenticular y que recortasen una vuelta de bici. Y no hicieron ninguna de las dos. No, al final yo
yo diría que ni idea, pero vamos, lo que hubiese hecho yo, lo que pienso pasar por mi cabeza es se levantaron, vieron que no hacía mucho aire y dijeron, pues vamos a tirar para adelante y ya está. Yo, para mí, según mi experiencia de cómo lo pasé yo hubiera quitado una vuelta de la bici. Ya. Hombre, claro, porque tú no Sí, piensas, yo no pienso ya en ti, por ejemplo, había un chico del Concabeza, José Vicente, un chaval majísimo que estuvo allí con nosotros, que pues él es grupo 40-45 y él empezó un poquito más tarde que tú, no lleva tu ritmo, y cuando él empezó su tercera vuelta de bici, Ya el soplaba. aire soplaba. Qué Claro. cuidado. Sí, Pero porque bueno, en cambio veías a los pros en la tele y parecía que no daba ni aire, como mucho en una bajadita que como iban más rápido los veías así un poco que temblaba, pero eso, llevaban lenticular. eso lo hemos hablado este fin de semana, que la gente, o sea, la gente que es de la zona, tío, Sí, nosotros que aquí no hace aire, no hace frío, no hace nada, llegamos allí y es que había gente, Zorrilla subió al podio manga corta y yo llevaba la chaqueta de esquiar. Ya. O sea, es que, vamos a ver, aquí Vicente estaba helado cuando terminó y todos los del Peñota, que son vascos casi todos, iban todos en manga corta. Claro. O sea que, pues eso, es diferente. No, es que. También nosotros lo vivimos así. No, y que. Nosotros estamos aclimatados al calor. No, claro. O sea, yo noté. Claro, es como que yo fui a jugar a su campo, ¿sabes? Claro. Entonces, claro, a mí me meten aquí una competición en junio a 30 y pico grados y yo me bajo a correr y estoy en mi salsa. Y a la gente que no, pues lo ves esparramados corriendo o que necesitan 50 pastillas de sales. Claro. Pues eso me pasó a mí ayer. Yo no estoy acostumbrado y es que me daba miedo hasta acoplarme. Y claro, me pasaba gente acoplada. Claro, yo llevaba, aparte de los acoples, la cabra, la lenticular. Entonces, claro, tampoco pesó mucho y me daba bastante miedo cuando pasaba las rachas y las rotondas. Y claro, pues a la gente que no le queda otra que salir con ese tiempo y es 6 meses al año, pues sí que está curtida y para ello fue un día más. Como los sorianos que hicieron un tiempazo. La chica que ganó y el chico que quedó segundo. Porque yo he ido mucho a Soria y prácticamente casi siempre si no hace frío hace viento. Entonces, pues para ellos fue un día más. Claro. Y bueno, lo que comentamos antes del chico este, nos dejó flipados por acabar con el dualón. Por el nivel que había en grupos. ¿te No, refieres? bueno, el nivel que había en grupos, había un chico, el que hemos comentado antes, que además es de la Comunidad Valenciana, que no nos sonaba a ninguno, y eso que en la Comunidad Valenciana tenemos a todo el mundo bastante, sobre todo a los que más van, que son los que más vemos bastante controlados, no nos sonaba de nada. Luego, pues eso, vimos que el chico es ciclista y acaba de empezar prácticamente hace nada a hacer triatlón, pero nada, se metió el primer 9000 a 3:12, o sea, que de grupo tiene poco. Y luego la bici la hizo solo. Y luego no sé cuánto corrió el segundo 8000, pero vamos, que, No, lógicamente le salió más lento, pero da pero igual. bueno, que si hubiese salido en élite, su tiempo comparado con los tiempos de élite era para quedar el 14. No, claro, se hizo 2:30, me Sí, metió sí. 8 minutos. Sí, sí, sí. O sea, una Claro. barbaridad. Una barbaridad. Y yo quedé séptimo, imagínate. Sí, ahí por suerte o por desgracia, ¿quién decide quién va a élite o a grupos? Pues tú mismo. Vamos a abrir ese melón. Ay, qué mejor día, ¿no? Si no lo abrimos hoy, que justamente delante tenemos a una persona que está también en el limbo. En el límite. Porque Para mí él está en el límite, sí. Para ti, ¿qué es ser élite o ser grupos? Claro. Porque tú corres siempre en grupos y te gusta correr en grupos, pero tienes un nivelazo que en muchas carreras podrías estar en élite. Sí, pero yo, por ejemplo, el año pasado salí en élite en Peñíscola y creo que ha sido mi mejor half, porque hice, con el desnivel que tiene Peñíscola y con la carrera que tiene Peñíscola, hice, ¿cuánto hay? 2:14, una cosa así. Entonces eso, extrapolado al Ironman de Valencia, es bajar de 2:10. Entonces, porque no tiene ni la mitad de nivel y la carrera a pie es mucho mejor. En la bici, te refieres, ¿no? 2:10. Sí, claro, o sea, perdona, 4:10. Vale, vale. 4:14 hice en Eso Peñíscola y 4:10 Eso es. creo que hubiera hecho en Valencia con los mismos ritmos. Entonces, y quedé como, no sé, el 60 y pico Sí, de élite. Algo así. Entonces, claro, en Valencia dije, ni de coña. Y con el mismo tiempo, prácticamente, quedé cuarto en mi grupo de edad y me dio gracias a eso el slot a Marbella. Entonces, yo qué sé. Yo, si hubiera ido ayer a élite, pues hubiera quedado el 40. Exactamente, justo el 40. Porque estuvimos viendo los tiempos. Y así quedé el segundo de mi grupo de edad. Yo qué sé. No lo sé. No sé qué decirte. Depende. Yo tampoco considero. Depende de la prueba. ¿Dónde está? Claro, ¿qué es ser élite? O sea, que el problema ¿Qué es? no es un problema realmente. Filosóficamente. No es un problema. Es algo. Es la coyuntura que hay en el triatlón hoy en día, que no hay una norma estricta que diga tú vas a élite
tú vas a grupos. Pero, perdona, yo que estoy, como vosotros decís, en el límite, pues al final son tiempos que están para los mejores de grupo de edad y para un nivel medio-bajo de élite. Pero yo lo que no veo normal es, por ejemplo, el chico este tan famoso, Las Wirchet. O sea, es que como es que encima está en mi grupo de edad, es como si jugase contra niños. Entonces, que para él, ¿qué mérito tiene? En el sentido de, tío, estás metiéndole media hora, o tanto no, pero 20 minutos al segundo, que ya va. Entonces, tío, claro, pues deja pero un poquito atrás tu ego vale, y compite en élite, que es lo tuyo. Abogado del diablo. Él puede pensar, es que si compito en élite voy a quedar el 25. Pero Claro. a mí me mola mucho más ganar en mi grupo de edad. Ya, pero ya no es ganar, es vapulear. O Sí, sea, por eso si que es no, tan fácil que no para hay, él. no hay una norma que diga tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. Como no hay ninguna norma que lo diga, cada uno puede tomar Claro. sus libres decisiones con su conciencia y con su moral. Yo te entiendo lo que digo. Para mí, Las Widget es profesional. O sea, el pavo. Para claro. mí es profesional. Además, es que vive de esto. Ex ciclista, o sea, ex remero, 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 olímpico. O sea, olímpico. es un tío que tiene un VO2 Max, conectando con nuestros capítulos, muy superior al de los grupos de edad. Claro, es un tío pero- que fisiológicamente ha nacido para hacer deporte. Da igual el que sea. Seguramente se pusiese a subir y bajar persianas y sería muy bueno. Porque ha nacido para eso. Pero ¿dónde está el límite? A ver, Ana, también, por ejemplo, a ti lo de este chico te fastidia porque eres el que está detrás suya, pero... Ojalá estuviese detrás suya. Claro, pero... No llego a estar detrás suya. No, no. Como mucho en el agua. Que le salva que el chico pues no aprendería a nadar desde pequeño y nada como los demás grupos de edad. Sí, pero es pero que escoger la bici. Imagínate una prueba, no sé, imagínate todos los que han quedado detrás tuya de tu grupo de edad este fin de en Huesca. Pero yo no les he sacado. Esos también pueden decir, ¿no? Pero es que si este chico hubiera quedado el cuarto, el 40 en élite, se Es podría que- haber ido en élite y ya está. Ya, pero el 40. Es que las Witches estamos hablando de que el último que hizo Valencia, que vino este año, creo que hubiera quedado como de la élite también por ahí, top 10 o top 15. Claro, Sí, pero sí, sí. él prefiere ganar. O sea, Sí. yo lo entiendo al chico porque si a mí me pasara, yo también prefiero ser... Ya, pero si todo el mundo hace eso, no existirían élites. No, O sea, pero... se apuntarían en élite los 5 que tienen opciones de ganar. No, lo que pasa El problema es que no hay un beneficio por apuntarte en élite. hombre, probablemente al todo final, resida la en eso. reputación, sí. Pero al final, Arnau, cuando te gastas 3.000 euros al año en apuntarte a pruebas, la reputación te da igual. Me refiero, yo me voy a gastar 3.000 euros y voy a quedar el 40 en todas las pruebas, pero me voy a gastar 3.000 euros y voy a tener 10 medallas en mi casa. Pues evidentemente cojo las 10 medallas, porque reputacional, perdona, nadie se va a acordar el año que viene quién hizo el 40 en el dualón. Claro. Pero si tengo esta medalla todos los días en mi casa, yo sí me voy a acordar. Claro. Si yo defiendo Entonces, eso. por eso te digo que probablemente las pruebas tendrían que, digamos, marcar unos criterios que ya los hay, pero fomentar, no sé cómo, que la gente se apunte en élite, que la gente que sea élite se apunte en élite. Hombre, pues eso es muy fácil. Si el deporte estuviera mucho más profesionalizado, los únicos que ganarían dinero serían élite. Me invento el top 50 que tenga pasta. Me parece bien. Porque Claro, así la gente lo se que apuntaría pasa- en élite. porque- Porque si eres grupo de edad, no optas a dinero, te llevas tu medallita a casa, pero si quedas el 47, te llevas pasta. Aunque Exacto. sea lo que sea, da igual. Sí, si me parece lo, A me ver, si es parece que lo al lógico. final es la forma, es la única forma de incentivar más élite que lo otro. Lo que pasa es que pues el deporte Si no te ha hubiesen llegado dado ahí. pasta por quedar el 40, ¿te hubieses apuntado en élite? Si por quedar el 40 en Huesca te hubieran dado 300 euros, ¿qué hubieras preferido? ¿Segundo la medalla o 300 euros por el 40? Uf, 300 euros Bueno. y la opción de que fueran 1000 si hubieras quedado el 20, por ejemplo. Eso es. ya. Al final es lo que ha hecho Iron Man Pro Series. Sí, sí, más Que es o menos. repartir dinero hacia abajo. Uf, ¿Ves? Pero ya por lo menos te lo pensarías. Sí, me lo pensaría. ¿Ves? Pues bueno, pues esa es la manera realmente, sí. La cuestión es que para eso hace falta. Bueno, hace falta que se profesionalice el deporte más. Eso. pero que sigan pero en la yo, línea. El problema yo es que creo los que pros no depende son pros. más. Yo creo que depende más. Pienso yo, ¿eh? O sea, yo mi opinión es que es más el propio deportista el que tiene que decidirlo que la propia organización. Claro, sí, Pienso yo, Claro, ¿eh? claro, Sí, pero que sí. la organización que fomente qué tipo de competición quiere. Eso es. Si quiere un mega nivelazo en grupos o un mega nivelazo en élite. Por ejemplo, en Zuya, que vamos ahora los 3 en marzo, en Zuya creo que gana dinero los 10 primeros chicos élite y los 10 primeras chicas élite. Ya ves tú. Zuya, que es un dualón que es duro, Ujú. 15, 60 y algo, casi 70, 7,5, y que
probablemente no habría élite si no diesen dinero, porque Claro. al final es un duatlón en marzo que te pilla casi empezando triatlón ya, y te tienes que pegar un calentón, pero como hay un buen reparto económico, los élite van y probablemente los élite que estén ahí dicen a ver si en vez de ser 20 somos 15 y consigo colarme en el top 10 y gano algo de pasta. Bueno, no sé si son 10 o 5, no me acuerdo, pero bueno, que está bien, o sea, y al final han conseguido, pues eso, que tener todos los años un buen grupo de élite allí. Claro. Sí, sí, es la forma, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo aprovechando que Cano está aquí con nosotros y que los dos tenemos una clavícula en común recientemente. No, una clavícula menos. Eso es, una clavícula menos en común. O igual tenéis recientemente. mitad y mitad. No lo sé. Pues nos operó el mismo médico, así que igual lo puso el otro la otra mitad. El mismo médico con 3 meses de diferencia, ¿no? A mí en mayo y a ti en agosto. A finales, sí, Sí, principios de septiembre. explícalo. O sea, el año pasado los dos os rompisteis la clavícula con 3 meses de diferencia. ¿Los dos en el mismo lado? Sí, el izquierdo. Los dos en el lado izquierdo. En Sí, bici sí. los dos. Sí, sí, sí. Uno con una caída más tonta que el otro. Sí. Porque Él por lo menos estaba bajando el Angliru. Claro, Yo estaba cruzándose David. Cano se cayó. Pero lo mío queda más épico. Sí. Cano se cayó bajando uno de los puertos más míticos de España y Alex se cayó en su pueblo en un bache. Cruzando el pueblo, tío. No, pero lo mío también es bastante cómico porque yo no me caí Ah, ya bajando el ves. Angliru, que es lo fácil, porque bajarlo, ojito. Yo me caí cuando ya estaba en el pueblo, que ya había parado en una fuente y ya estaba tranquilo porque me picó un bicho muy raro en la pierna y se me quedó pegado y al intentar quitármelo crucé el manillar y me caí de bocas. O sea que fue también una manera bastante tonta, aunque el sitio era espectacular. Claro. Pues bueno, No, yo- contextualizado el tema. Sí, no, yo quería, ya que la semana pasada hablamos de el mejor momento, ¿no? De nuestra Sí, vida. la mejor competición. La mejor competición. A mí se me olvidó. Luego en casa, tío, pensé y digo, joder, se me olvidó decir el maratón, tío. Pero bueno, da igual. Para otro día. Un día hablamos de maratones Venga. y lo contamos. Podríamos hablar hoy del peor momento de nuestra vida relacionado con el deporte. O sea, que haya pasado El lado algo. amargo. El lado amargo, sí. Ya Buah, que- yo tengo uno. Pues. Hombre, si no tienes no sé, Arnau tendrá, ¿qué edad tienes? 23. 23 y lleva haciendo triatlón 25. Imagínate, que si no tienes tú, Pues cuéntanosla tú primero, va. Ah, empiezo yo. Venga. Bueno, yo no me he roto nada nunca, por suerte, toco madera. Pero el año pasado, además, un momento muy crudo que tuve fue que me apunté a una travesía con mi Hostia. chica. La de las medusas. Sí, me apunté a una travesía y nada, iba a hacer la travesía con Lucía, con mi pareja, disfrutando los dos para acabar, porque ella nunca había hecho una travesía. Y nos metimos a nadar tranquilamente, íbamos ahí con todo el mundo. Y suerte que la travesía era rodear un espigón, o sea, entrar por un lado del espigón y luego rodearlo y salir por el otro lado. Entonces siempre tenías el espigón cerquita. Pues nada, nos pusimos a nadar y de repente vimos una medusa, vimos 2 medusas, vimos cada vez más medusas y yo pensé, bueno, yo tampoco tengo miedo a las medusas, si me pican en una mano, en un brazo y me escuecen, no pasa nada, vamos a seguir. La gente iba diciendo, ay, hay medusas, no sé qué, no sé cuántos, algunos se salían y nosotros seguimos nadando. ¿Qué pasó? Que cada vez había más y más y más y más conforme nos íbamos metiendo en el mar y a mí me picó una en toda la cara. ¿Qué pasó? Que me la comí. O sea, literalmente yo noté los tentáculos en la boca. Qué barbaridad, ¿Vale? O sea, tío, yo qué barbaridad. saqué la cabeza para respirar y cuando la metí, pues tenía una medusa en la cara. Le diste un morreo a claro. una medusa, tío. Y me picó en la cara, en los ojos, en la lengua, en el cuello. Y entonces llegó un momento que ya no podía meter la cabeza porque me ahogaba. O sea, tenía la lengua hinchada, la garganta hinchada, el cuello hinchado. Y encima se me empezaron a hinchar tanto los ojos que me tuve que quitar las gafas porque ya no me cabían. O sea, ya las gafas me estaban haciendo daño. La foto era espectacular. Sí, entonces nada, me quité las gafas y no pude abrir los ojos. Total, que yo el último recuerdo que tengo así un poco más cuerdo fue llegar a la roca del espigón, me cogí y empecé a gritar de, por favor, que alguien me saque de aquí porque yo no podía respirar, no podía Fua, nadar, qué no mal sabía rollo, dónde tío. estaba. Yo desde ese momento ya no abrí los ojos. Entonces me cogió una moto de socorrismo, me subieron allá atrás, me llevaron a toda hostia, me sacaron del agua, me subieron a la ambulancia, me llevaron al hospital
Y yo llegué al hospital como temblando de hipotermia y del nerviosismo, porque encima tenía frío, con un ataque de no poder respirar, o sea, un ataque de estos, ¿cómo se llama?, de alergia. Sí, tuviste un ataque alérgico, sí, una no sé, reacción alérgica. Tiene Sí. un nombre, bueno, me tuvieron que Un pinchar. shock anafiláctico. Exacto, me tuvieron que pinchar no sé cuántas cosas, darme pastilla para medio sedarme y pues nada, al final después de estar ahí como 2 horas en el hospital tumbado, pude más o menos levantarme y salir por mi propio pie y me fui. Uf, qué mal Pero rollo, tío. yo lo contaba cuando se lo explicaba a la gente, creo que era la experiencia más cercana a la muerte que había tenido por unas medusas. Y bueno, y mi chica acabó la travesía. O sea, mi chica ya no me vio, se pensaba que yo iba detrás suya y se hizo como 1500 metros más que quedaban hasta meta, pensándose que yo venía detrás Madre mía. y no se enteró de nada. Ella pasó las medusas como si no las viera y bueno, pues ella llegó a meta y se quedó esperándome hasta que le dijeron, no lo esperes que está en el hospital. Vaya tela, tío. Madre mía. Así que bueno, Vaya historia, os toca. Tú, dale. Uf, yo la peor. Sí. Yo la peor fue un campeonato de Europa en Bañoles 2021, creo. Por ahí. Era mi primer año haciendo triatlón. Me acababa de apuntar al club. Y fuimos allí porque. No, perdona, era campeonato de España. Y se clasificaban los mejores 3 o 5 de grupo de edad para el campeonato de Europa, que ese año era en Valencia. Correcto. Entonces, pues al club y a nosotros nos hacía ilusión de ir con la selección española de titraje y eso en Valencia. Entonces, pues hicimos bastante gente y fuimos allí. Claro, yo llevaba un año. Campeonato de España, pues lógicamente quien va allí es porque tiene nivel. Entonces, claro, yo nunca había nadado, llevaba nadando un año y nunca había nadado en lago. ¿Qué pasa? Que tengo fotos que antes me picó algún tipo de bicho en el ojo y salgo con el ojo hinchado, que yo en ese momento no me di cuenta. Entonces me puse las gafas y empecé a nadar. Total, me empezaron a pasar. Claro, yo tampoco tengo mucho nivel nadando, pero en esa época tenía menos. ¿Qué pasó? Que me pasaron por todos los lados, por encima, tal. Me empezó a entrar una ansiedad, empecé a mirar para abajo. Claro, eso estaba lleno de, pues como en Antella, lleno de ramas, lleno de, bueno, yo qué sé, yo me imaginaba hasta gente muerta allá abajo. Llegué a la primera boya, quise abandonar, vinieron, me empezaron a pasar grupos de edad que salían más tarde, empezó a entrar ansiedad. La primera boya que encima en Bañoles, Estaba siendo ya a 500 olímpico, metros. está, bueno, más, a 750. No lo sé, pero yo llegué, Justo no lo sé, mitad y mitad. no lo sé, total, yo llegué con una ansiedad terrible, no podía nadar. Y quise retirarme, vino el chico, que no sé quién será, pero desde aquí gracias, y me dijo, va, cálmate, respira, tal cual. Y bueno, acabé la natación, pero ya iba cruzado, no veía bien por el ojo, hice una bici de pena, bueno, total, la carrera un medio lo maquillé, pero quedé como... Y yo estaba cagado porque quedé, creo que eran los 5 primeros de grupo de edad, y creo que quedé como el 7º o el 8º, entonces tenían que rechazar el Claro. ir a Valencia. Entonces, claro, tuve la suerte de que rechazaron, no sé cuánta gente, y al final pude ir. Pero No ha sido fu- lo más cerca que he estado de retirarme de una prueba. ¿No fue ese el día que rompiste luego el manillar en Valencia? Y exacto. Y luego, aún iba sin cabra, competí luego en Es Valencia. verdad. Sí. Y me pasé una rotonda porque no era el circuito de siempre. Lo cambiaron, que subía por arriba del hemisférico y tal. Es una cosa muy rara. Iba con la de carretera con acoples. Y me pasé una rotonda recto y rompí el manillar. Y la última vuelta la hice con el manillar roto, cambiando eso- con los cables. Me sonaba a mí eso, tío. Sí, sí. Y rompí el manillar. Y Sí, acabé sí. con el manillar colgando. Madre mía. Historia. Bueno, pues esa ha sido la peor. Lo más cerca que he estado de retirarme y qué peor me he pasado. Es más, estuve unos meses sin nadar La porque ansiedad. iba a dejármelo el triatlón, ¿eh? Sí. Ah, es que cuando tienes una buena experiencia de ese Sí, sí, estilo, luego Es- cuesta un montón. Muchísima tío. gente sufre mucho con las salidas masivas. Dije, mira, yo no tengo necesidad. De hecho, a ti aún te dura ese trauma. Tú siempre en las salidas masivas eres Sí. de los que Sí, sí. te pones en un ladito y Toda. detrás para que no te... Por eso, y yo te lo digo porque yo estuve en Peñíscola el año pasado y por eso quedaste el 60 y pico en Peñíscola. Porque aunque digas que hiciste la mejor natación de tu vida, saliste muy atrás. Porque hubieses hecho la misma natación, pero te hubieses salido 20 puestos delante y otra cosa cantaría. Sí, no, es verdad, y en Marbella igual. En Marbella. Bueno, en Marbella no lo cuento porque al final ya acababan de operarte y ahí fuiste a lo que fuiste.
Sí, Bueno, pero si pasártelo yo bien. no. O sea, no es trauma, es como que. A mí en bici me peleo con quien sea, yo en carrera me peleo con quien sea, pero en natación es como, a mí déjame tranquilo, ¿sabes? Ya, pero mira, Te eso. agobia. Y, aun- Es y normal. por esa decisión es por la que nunca pillo pies buenos, siempre Claro. tiro yo y Eso siempre es. al final pues Bueno. me reviento, marco el primer 500 como toca, luego me hundo, luego tal, entonces Y porque luego- tiro todo yo y, luego nunca cojo pies. coges la bici más tarde, ya no estás en el grupo de cabeza, mientras tú estás nadando ellos están sacándote tiempo en bici, al final es la pescadilla que se muere Sí, la sí, cola. total, la cola. total. Pero mira, yo por citarte a ti, Alex, porque me acuerdo de la frase esa que me dijiste, eso con las malas experiencias, para mí lo mejor es que o ya has tenido un mal día, te ha creado ansiedad, una salida masiva, pues lo primero que tienes que hacer es ir a la siguiente y volver a meterte, porque si no vas a coger ese miedo, ese respeto, ese Total. tal. Y la frase que me dijiste tú un día, que casi te caes en bici, Buah. me dijiste... Casi lo me caigo en primero- bici, no, casi me mato con la Claro. cabra bajando 2 aguas. Lo primero que hay que hacer cuando te caes es volver a subir y volver a hacer la misma curva en la que te has caído para no cogerle miedo. No, sí. Y yo dije, joder, es verdad. No, O sea, está claro. O sea, si yo os doy la razón. Y yo, por ejemplo, me caí y me operaron y a los 2 días ya estaba haciendo rodillo y en cuanto me dejaron salir, salí. Y me he lesionado corriendo y o porque me he caído o porque me he hecho algún esguince o lo que sea y nunca me ha dado miedo nada, ni la bici ni nada. Lo que pasa es que esto pues es como que Lo tienes muy, evito pasarlo lo mal. tienes muy dentro, sí, Sí, es un trauma, claro. tienes Sí, un sí, pequeño sí, trauma y o sea, es una O sea, regla y no pasa nada. Sacrifico el tiempo total y el tiempo de la natación, hacerlo más lento por no pasarlo mal. Bueno, claro. a ti en este sentido, lo que hace Ironman te beneficia, sí. porque ahí sales con 5 colegas, los de delante están a 10 segundos, los de detrás vienen a 10 segundos y más o menos vas a tu marcheta. Sí, hay gente que le pasa en bici, que en las curvas le dan miedo, Claro, que en las bajadas le dan claro. respeto. Sí. Bueno, Bueno, pues bueno, cuenta tu yo- momento fatídico yo tengo y uno- yo creo que con eso ya podemos cerrar. yo tengo el unos capítulo. cuantos, pero estaba pensando y yo voy a elegir el primer maratón que corrí, que pues lo típico, me llevaba corriendo 1 año y algo, tal, me entrenaba yo mismo. Y pues bueno, te van saliendo carreras, pues haces una media maratón a 3:50, ya cuando ya me empezaba a encontrar bien, tal. Pues voy a intentar bajar el maratón de 3 horas, que es 4:15. Y ya pues hice una preparación, que ahora lo miro y digo, madre mía, vaya preparación. Pero bueno, en ese momento pues hice mi largo, mi 30K de segundo, tal, más o menos. Sí, tus cosillas. Y el día del maratón, los primeros recuerdo que pasé por el 25 y dije, joder, qué bien voy, clavado 4:15, tal, buah, qué bien voy, qué bien voy, qué bien voy. Y en el 28 me dio un amago de rampa en el isquio. En el 32 me dio la primera rampa en el isquio que me tuve que parar. Ujú. Y del 32 al 42 me paré 40 veces. Pero además es que era rampa en el isquio derecho, rampa en el gemelo derecho, rampa en el isquio izquierdo, rampa en el gemelo Yo izquierdo. creo que el cuerpo te estaba diciendo algo, ¿eh? Claro. Hombre, hay Escuchar una al cuerpo ese día no. hay una de las cuales, a ver, sí, yo me iba a retirar, pero es que justo me pasó, que ha corrido el Maratón Valencia lo sabe, el 32 es el Biopark. Ah, no, claro. Ahora, allí yo vivo, cuesta más yo, volver andando. yo vivo, o sea, yo en ese momento vivía en la Avenida del Puerto, que es al lado de la meta. Hostia. Entonces pensé, me voy a seguir por el recorrido porque me es más rápido ir por el recorrido y acabar el maratón Claro. que hacer otra cosa. Y así si me desmayo hay gente animando. No, Te y salieron aquí- los leones en el biopark. No, hombre, no me querían secuestrar. ¿No? Y decía, Abre la así, jaula. así por lo menos tengo avituallamientos y voy comiendo. Y eso hice, o sea, trote, paro, pero hay una... No o sea, sé, me la lógica acordaré... no tiene fallos. Me acordaré toda la vida que más o menos pues era una pierna o la otra, pero hay una rampa que me da en calle Colón, que me da en los 2 gemelos y en los 2 isquios a la vez, Esa ya era como. que me ya, no, ya. que me caigo al suelo como una cucaracha, tío. O sea, que claro, que no podía andar, tenía rampa, o sea, y me empecé a levantar las piernas así para arriba, tío. Hostia puta, qué risa. Yo, Y era- yo tengo un amigo que bajó al inframundo en un maratón. Esa historia o sea, dejaremos que la cuente él un Sí, día. que la tío. cuente él, sí. Bueno, la alternativa podría haber sido hacer autostop. Era hacer autostop, que Sí. también tenemos algún amigo que es Sí, experto hay en otros, sí. autostop. Pero esas yo creo que es de las peores experiencias de mi vida en haciendo deporte. O sea, lo pasé muy, muy mal. Buah, yo es y- que de petadas pues, tengo un montón. Pero yo en maratón tengo otra muy buena en maratón que me dio una rampa a 1 metro de la meta.
a 1 metro, no es coña, el speaker diciendo, pero no te pares ahora, y yo diciendo, pero tú te crees que yo me quiero parar, que estoy a 1 metro de la... Y entro, el vídeo, la cámara esa que tiene Maratón ahí, se me ve entrar así con la mano en el isquio, cojeando, tío, que ese vídeo es muy bueno. Ya, yo ese vídeo me acuerdo. Ese vídeo es muy bueno también. Y nada, pues así lo tenemos. Yo un triatlón de invierno que bajé de la bici y empecé a ver borroso y lo siguiente ya fue despertarme en la ambulancia. No jodas. Tú eres en la ambulancia si no lo sabíamos, tío. Estaba en la ambulancia tapadito con la manta esta que te da calor porque estaba todo... ¿Te desmayaste? No nos cuenta las historias. Claro, pero es que esto fue hace muchos años porque me subí a la bici... Eres en la ambulancia. Me subí a la bici y eran 20 kilómetros subiendo un puerto de 20 kilómetros. Y en el primer bache que me cojo la bici se me caen los geles. Entonces, claro, un puerto de 20 kilómetros en bici de montaña te cuesta como 1 hora y algo. Y 1 hora y algo de bici dándole. Y claro, pues yo llegué arriba del puerto y yo ya veía amarillo, pues bueno. Bueno, rápidamente. Este fin de semana es el duatlón del M3 en la Comunidad Valenciana, en Valencia. En la Alameda, duatlón que cierran una de las avenidas más importantes de Valencia para hacer un duatlón muy chulo que si quieres empezar, si no has hecho nunca un duatlón, si no tienes bici, se acepta todo tipo de bicis, todo el mundo puede competir, está muy chulo para empezar, distancias además súper asequibles, 2 kilómetros 10 en bici y 1 corriendo. Luego hay también familiar, la verdad que la M3 monta ahí, la Federación monta ahí algo muy chulo. A modo de iniciación está muy guay. Sí, a modo de iniciación está muy guay. Y luego, próximamente tenemos Ontinyent. Tenemos Ontinyent que competimos los 3. 7 de marzo. Eso va a dar de qué hablar porque va a ser cara a cara. Ayer estuve haciendo la estrategia en Ontinyent contra los de mi propio equipo. Nos lo pasaremos bien en ese duatlón. Y luego, 26 de febrero, abren inscripciones para M3 Valencia y Castellón. ¿Alicante ya están? Alicante ya están abiertas. Vale, me tengo que apuntar. Y M3 Miriam, no Valencia sé. y Castellón están el 26, aunque queda un poquito. Vale. Pero ya han anunciado que las primeras 24 horas va a ser más barato. Entonces, pues bueno, por comentar y que la gente no se... ¿M3 Valencia al final es en julio? No, ¿junio? Lo diremos. Es en junio, 27 Junio, de ¿no? junio. Ya se queda como fecha definitiva, lo quitan de septiembre. Será Malvarrosa seguramente, no lo han anunciado, pero... Sí. Pero Y sí. nada, lo dicho antes, tendremos un sorteo en nuestro Instagram, que es recién estrenado Instagram. Así que, por favor, pasaros y por lo menos mirad la publicación del sorteo, que es gratis. Y nada, muchas gracias por escucharnos una semana más y muchas gracias a nuestro invitado que volverá porque la verdad que ha estado bastante bien. Sí, espero que me volváis a invitar. Y no sé, a lo mejor pues soy vuestro patrocinador y todo. Ya Muy veremos. bien. Cuando Estamos en vuelvas, negociaciones. cuando vuelvas a ser podio en un campeonato de España, te llamaremos otra vez. Bueno, va a ser mata las cañas. Pues bueno, Bueno. con esto despedimos el episodio. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Un Chao. abrazo, chao.